Pues en esta mañana os quería hablar de multiplicación. Y multiplicación vemos que Dios es un Dios que multiplica. Y piénsalo en tu vida, si realmente tú has visto en alguna forma tu vida multiplicada. Multiplicada a nivel de tener hijos, multiplicada a tener amigos, multiplicada a nivel de gozo, multiplicada a nivel económico, financiero, multiplicada a nivel de conexiones. Dios es un Dios de multiplicación. Y fíjate, en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice que bendijo a Adán y Eva y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Por tanto, Dios es un Dios de multiplicación. También encontramos en Génesis 22, 17, como le dice a Abraham, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y si pensamos en la naturaleza, vemos continuamente multiplicación. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que se llaman fractales, ¿vale? Dentro de la ciencia. Y los fractales hablan muy claramente de multiplicación. ¿Te suena qué es este esquema? La tabla periódica de los elementos, es decir, cualquier objeto que tú utilices, cualquier objeto que tú veas, cualquier objeto creado, manipulado, transformado o inventado, siempre va a tener uno de estos elementos que ves en pantalla. Pero Dios hizo, por tanto, toda la naturaleza pues, con hidrógeno, con litio, con helio, con cobre, con hierro, con oro, y luego el resto ha sido composiciones de esto. Pero Dios hizo algo muy sencillo para crear estos elementos. Tan solo tomó un protón, una bolita, imagínate una bolita, y a esa bolita le llamó hidrógeno. Luego, en un núcleo, unió dos bolitas y le llamó helio, de lo que está formado el Sol. Luego, juntó tres bolitas de protones y le llamó litio. Y así sucesivamente hasta el último de los componentes. Fíjate con qué sencillez te crea el universo. Simplemente multiplicando protones. Resulta que la multiplicación y lo que se llaman fractales están en todas las áreas de nuestra vida y de nuestro conocimiento prácticamente. Por ejemplo, los árboles, muchos de ellos verás que crecen de esta manera. Si tienen un tronco, se ramifica en dos. A la vez, después de ramificarse en dos, se ramifica de nuevo en dos sus ramas. Puedes fijarte aquí en el parque de la maternidad, fui con unos alumnos a observar que realmente esto sucedía en los troncos. O sea que ahí mismo tienes árboles que puedes observar. Y cuando esto se ramifica en dos, se vuelve a ramificar en dos. Y si así sucesivamente vas construyendo, al final tienes un árbol con toda su ramificación y con toda su copa. Es multiplicación. Dios hace de una forma sencilla y ordenada la multiplicación. Encontramos esta variante en cómo se multiplican los giros de la caracola, siguiendo un mismo patrón repetitivo, cómo en las alcachofas se ve esa repetición, como en el brócoli. Fijaos que la forma de exterior, que es como un árbol de Navidad para entendernos, es idéntica a cualquiera de las piezas. Mirad qué belleza, ¿no? Y tan solo es con un modelo pequeño repetido, 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 repetido. El girasol siempre mira al sol, ¿no? Como nosotros. El caracol, ¿sí? Qué belleza, ¿verdad? Qué maravilloso es asombrarse. Por ejemplo, un dibujante oriental dibujó lo que es la forma de una ola. Y cuando descubrieron que todo estaba hecho por fractales en el siglo pasado, se dieron cuenta que la forma de la ola luego se vuelve a repetir y en pequeño se vuelve a repetir y en pequeño se vuelve a repetir de la misma manera que hemos visto esta ramificación. Y por tanto, fíjate la similitud de esta, por ejemplo, con la siguiente, con esta. Así es como se hacen los videojuegos. Los videojuegos, por ejemplo, cuando hay una explosión,
haces un algoritmo que hace como un poquito de fuego, pero eso ramifica ese lateral en dos ramas más, dos ramas más, dos ramas más, y al final se ve una deflagración. El cuerpo humano, todo su sistema nervioso está ramificado de esa manera. Hasta incluso las pulsaciones cardíacas se repiten de una forma frecuente y también en sus sonidos más interiores y finos se escucha cómo ramifica o multiplica esos sonidos mayores. El fuego. Los fractales se basan en multiplicación. Y la palabra también. ¿Qué dice la Biblia de multiplicación? Multiplicación en todas las partes. Sí, si te fijas, encuentras continuamente multiplicación. En el libro de Jeremías dice, capítulo 33, dice que serán multiplicados los siervos, los descendientes de David. Y así el rey David, luego llega Jesús y los descendientes somos multiplicados. Es decir, los que hemos creído que Jesús murió por nosotros. Así no solo dice que son multiplicados los descendientes, dice que son multiplicados los levitas, es decir, los que sirven a Dios, se multiplican continuamente. Es multiplicación. Incluso multiplicación para tu propia vida y para mi vida. Pablo le dice a un siervo suyo, dice, amado, a Gayo, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, el deseo de Dios es que prosperes, mejores, multipliques en todas las áreas de tu vida. Ese es el deseo profundo de Dios. En el gozo, en la alegría, en la paciencia, en el carácter, que crezcas en ello. Y vamos a pasar a la siguiente. Y hubo una historia que te quiero compartir, una historia de Jesús en la orilla que encontramos de Galilea y del mar de Galilea. Y él escribe o pronuncia una historia que va a ser escrita por diferentes evangelistas, que es la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44, tenemos el texto que narra esta historia. Y dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Resulta que los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Maestro, todo lo que a nosotros nos has enseñado lo hemos puesto en práctica. Hemos orado por personas que estaban enfermas y han, de alguna manera, multiplicado salud. Hemos orado por personas que estaban en aflicción y ahora pues tienen gozo. Hemos orado por personas que estaban endemoniadas y han sido liberadas. Hemos orado y hemos hablado a personas que no conocían de tu reino y ahora conocen de tu reino. Por tanto, lo que tú nos has enseñado, lo hemos hecho. Y este es principio de multiplicación. Lo que uno enseña, inexorablemente, el otro va a ir repitiendo y extendiendo de una forma especial. Continúa el texto en ese preámbulo de la historia y dice, Jesús les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Es decir, él solo quería hablar con unos pocos y se multiplicó la multitud de personas, las personas que querían estar escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿Qué era ese mensaje nuevo que está diciendo? Realmente habla con autoridad, no habla como
como los fariseos o los conocedores de la Escritura. Ellos intensamente intentan decir o explicar qué dice la Escritura, pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, con esa conexión con el Padre y siendo Dios al 100%, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues habla con la autoridad. Y muchos le van a seguir. Y continúa la historia. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y te voy a dar 5 claves que vamos a ver en el texto. Mira que ahora Jesús se ha aparcado y ve una gran multitud de personas, las cuales no esperaba. Según dicen en otros paralelos de la historia, dice que fueron y recorrieron un largo camino para estar con Jesús y, por tanto, encontramos una dificultad o una problemática que va a acontecer en breve. Pero Jesús sintió compasión por las almas. Hoy estamos hablando de multiplicación. Y también, como bien sabes, estamos con esos grupos de vida, esos grupos donde nos reunimos en las casas, donde estamos orando porque muchos otros conozcan de Jesús. Y realmente cuando compartimos en nuestros contextos, pues podemos hablar de la palabra. La semana pasada, este viernes, Isaac comentaba de un comentario que hizo Wendy en el retiro, de la importancia de cuando compartimos el Evangelio, pedir a Dios compasión por las almas. Pedir a Dios el amor profundo porque se pierden y van a un infierno. Había una alumna que se me acercó esta semana y me dijo, yo creo que todo funciona por el poder de la mente. Si tú crees en algo, al final lo crees. Y digo, bueno. Y dice, pero Jesús, ¿qué dice? Que si mueres, ¿vas al cielo o al infierno? Y digo, al infierno. Y dice, ay, vaya. Pues no le gustó la respuesta, ¿no? Si no le crees, ¿dónde vas? Bueno, al infierno. Y le dije muy claramente, si no has querido durante tu vida estar con Jesús, ¿por qué va a obligarte a estar toda una eternidad con Jesús? Y entonces dijo, bueno, vale. Y se fue triste como, como el hombre pobre, ¿no? O el hombre rico que Dios le dijo de dar sus riquezas. Lo que quiero decir es que realmente una compasión de entender que hay una necesidad profunda. Una necesidad profunda. Otra alumna, hablo de personas de unos 15 años, me decía, pero es que todo es pecado, todo lo que hacemos, pero eso nos da la humanidad. Digo, sí, da la humanidad, pero Jesús te quita la culpabilidad. Él murió por tu pecado, eres libre, puedes estar tranquilo, tranquila. Y es así, es compasión porque están viviendo en una vida sin sentido, donde nadie te puede responder a las preguntas de dónde vienes, qué haces aquí y a dónde vas. Entonces Jesús empezó a enseñarle muchas cosas, pero no tenían pastor y tenía carga por ellos. Entonces continúa el texto diciendo, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Se dice incluso pues, que Felipe, en otro paralelo, pues fue quien le dijo, ¿quieres que vayamos y compremos pan para tantas personas? Jesús respondió de una forma muy directa. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Es decir, Jesús no ha considerado la realidad como yo soy poderoso, puedo hacer aquí, provoco que las piedras se conviertan en pan, sino que nos introduce, vamos a la diapositiva anterior, nos introduce a la anterior, sí. Dales vosotros de comer. Jesús no se conforma con su poder, pues hacer las cosas que bien que podría, sino que lo que hace
es involucrarte a ti y a mí para que esto suceda. Fíjate en azul, las claves, la primera, ¿cuál era? Compasión. La segunda clave que te doy, ¿cuál es? Discípulos. Es decir, Dios quiere que sus discípulos estén colaborando en la misma labor que Jesús para la extensión del reino. Jesús podía haberlo hecho de mil maneras, pero Dios dijo, dadles vosotros de comer. Y de alguna manera también Dios nos dice a lo largo de toda la Escritura que no es que solo Jesús se pueda revelar a través de un sueño o de un sentir en el corazón cuando una persona está sola, sino que sea a través de que la palabra corra a través tuyo y a través mío. Si nosotros estamos en nuestros estudios o en nuestro trabajo y no saben que somos cristianos, parecemos como esa policía secreta, ¿no? Cristianos de la secreta, ¿no? Que nadie sabe qué somos y qué hay en nuestro corazón. Y dice, bueno, ¿qué tal? ¿Qué hiciste el fin de semana? Y tú piensas en el sábado, para no decir nada del domingo, ¿no? Y realmente, ¿cómo puede salar la sal si no sala, si se desvanece, si no tiene ese sabor? Pero si tú estás en el lugar que estás, en la vecindad que estás, con los familiares que estamos, es porque Dios quiere que enseñemos la luz que llevamos dentro. Una luz no puede estar debajo de una mesa porque no ilumina a nadie, sino está diseñada para estar encima e iluminar a todos. Dadles vosotros de comer. Por tanto, Dios nos hace sus discípulos. Así, si lees la historia, en un paralelo encontrarás pues, a Felipe hablando de ello, luego encontrarás también a Pedro. Realmente ellos, los discípulos, están en contacto con Jesús y ahora están retados a hacer algo. Vamos a pasar a la siguiente. Y continúa diciendo, bueno, ellos le dijeron, y ya sabes cómo somos, ¿no? Pones un poco obstáculos al qué. Y dice, y le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? O sea, Jesús, ¿nos estás diciendo que ahora busquemos tiendas para comprar, que gastemos 200 denarios? ¿Recuerdas cuánto era un denario? Lo predicamos con la familia en Cómo Perdona, ¿sí? Era el sueldo de un día. Muy bien, exacto. Entonces estamos hablando de el dinero del trabajo de 200 días, casi un año. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. ¿Me podéis acercar esta cesta, por favor? Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve bien? Os invito a todos hoy a comer. Traer a 5.000 personas. Comemos todos. Realmente, ¿qué está provocando Jesús con esta situación? Tan solo hay 5 panes y 2 peces plastificados por el olor. La sirena hace cosas maravillosas. Y Dani también. ¿Qué está provocando Dios con esto? ¿Cómo te sentirías tú si te dice, da de comer a toda esta multitud? Imagínate en el banquete de tu boda, ¿no? Dale de comer y dices, ¿qué tenemos? 5 panes y 2 peces. Uy. ¿Qué te provoca? ¿A qué te está desafiando? A tener fe. Porque Dios es un Dios que multiplica. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos que Dios multiplica? Digo olvidamos y sé que utilizo bien el verbo. Puede ser cristiano o no cristiano, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Recuerdas algún momento de tu vida donde no había escapatoria? Tus finanzas no llegaban a final de mes. O estabas totalmente solo y desamparado. Todo el mundo te había hecho ese bullying en el colegio. Estabas totalmente aislado y no tenías escapatoria posible.
por un tema judicial, quizás. Y viste la mano de Dios salvándote de ahí. Quizás en una curva muy pronunciada, donde quizás tu coche gira y dices, se acabó. Y de pronto, ¡pum! ¿Te acuerdas de alguna? Eso significa más de una. Yo recuerdo ir por carretera precisamente a una jornada de iglesia y hace muchos años, ir por carretera y frenó el de delante, frené yo, el de al lado tocó mi coche y mi coche comenzó a patinar y girar. Y dije, se acabó. Yo no sé qué sucedió en esos milisegundos que me encontré en la recta todavía circulando hacia adelante, la persona que había chocado conmigo también, y no sucedió nada. Y eso fue, y no un gol de Argentina, la mano de Dios. Eso fue realmente la mano de Dios. Dios obrando. Dios el que multiplica. ¿Y por qué a veces Dios nos lleva a esta situación tan limitada? Para decir, no tengo escapatoria, me siento mal, no encuentro salida. ¿Qué debo hacer? Su palabra siempre te va a multiplicar, te va a decir qué hacer. Mantente en el lugar donde estás y espera la bendición de Dios. Estad quietos y ver la salvación de Dios, dice la Escritura. Espera, porque vas a ver el camino de Dios. Los seres humanos somos hábiles, porque somos pequeños dioses, dice la Escritura, para abrir otros caminos. Como esto es poco, me voy a comprar y voy a hacer algo, vendré tarde, pero a ver lo que encuentro, me gasto un dineral, no sé. Pero Jesús dice, espera, que yo te daré la salvación. Y ahí forja tu carácter, diciendo, ¿en quién crees? ¿En ello o en tu propia coherencia, tus propias fuerzas, lo que quieras hacer? 5 peces y 2 panes, simplemente al revés. 5 panes y 2 peces nos está provocando a tener fe en quien prometió. Vamos a la siguiente porción del texto. Y dice, y les mandó. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuál era la primera clave? Compasión. La segunda, discípulos. Y la tercera, fe. Vamos a llamarle fe, ¿vale? 5 y 2 peces, y 2 peces, ahora lo digo bien. 5 y 2 peces también me vale, ¿vale? Fe. Nos está desafiando. Dice, y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está llevando a cabo un modelo que está haciendo de pequeño, en pequeños grupos, haciendo que se reparta y se multiplique esa comida para hacer en otros. Por tanto, está creando como una especie de fractal. Está creando una multiplicación, pero de una forma ordenada, colocándolos por grupos. Y Dios es un Dios que se mueve en modelos muy sencillos. De hecho, si vemos, por ejemplo, un pequeño animal como una ardilla, tiene todo un sistema nervioso y una complejidad en el cuerpo y necesita mucha energía para poder moverse. Y un elefante, que es muchísimo mayor, tiene una estructura similar, pero simplemente ramificada, y por tanto la energía que necesita no es el múltiple de la energía que necesita la ardilla, sino que necesita mucha menos, porque tiene un gran sistema que funciona de forma orgánica, ¿vale? Por ejemplo, en ámbitos de empresa, ¿no? Lo que sería una franquicia, ¿no? Vivari o 365 o lo que fuera, ¿no? Son franquicias que funcionan orgánicamente y tienen una red superior. Y Jesús funciona también así. De hecho, tenemos en la historia John Wesley cómo hizo pequeños grupos de 3 personas, de 5 personas que compartían todas las cosas, todas las luchas y los gozos, etc. Y eso provocó un movimiento y un avivamiento en todo lo que fue Gran Bretaña y en Estados Unidos, etc., por todo el movimiento del metodismo.
que es un método, ¿no? Entonces Jesús hace las cosas de una forma sencilla. Abraham le llama y a través de descendencia pues va alcanzando, repetir la palabra, hacer temporalmente, periódicamente estas fiestas, etcétera, etcétera, y al final llega el Mesías. Y el Mesías de nuevo ama a Dios, ama al prójimo, haz discípulos. Son leyes muy sencillas que lo que hacen es multiplicar. Así encontramos en el libro de Hechos que las personas iban al templo y también a las casas donde partían el pan y Dios añadía a los que habían de ser salvos cada día. Por tanto, multiplicación. Y la cuarta clave que te quería compartir es que Dios usa modelos para ser muy efectivo. Y entendemos el modelo de la iglesia o del culto del domingo y también el modelo de hacer en pequeños grupos para compartir, para sentir, para reconocer a Dios, para que cuando vieran ese pan multiplicado dijeran, este pan sabe diferente, y en grupos pudieran compartirlo para ir a más a una vorágine de crecimiento en Dios. Y vamos a la última parte. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, lo tomamos por aquí, entonces dio gracias a Dios. Es por eso que tenemos esa costumbre, ¿no? Levantó los ojos al cielo, bendijo y comenzó a partirlos y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Fíjate que de nuevo introduce la participación de los discípulos. Jesús no quiere hacerlo todo solo. De hecho, si hubiera querido, hubiera hecho una gran iglesia en la tierra y no se hubiera marchado. Pero era necesario marchar y enviar al Espíritu Santo para que tú y yo podamos hacer la extensión del reino para su gloria. Y finalmente, ¿cómo acaba la historia? Como puedes imaginar, comieron todos y se saciaron, por tanto pudieron repetir. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Por tanto, la última clave que te quería compartir es que Dios es un Dios de progreso. Dios es un Dios de progreso. Tú estabas de una manera y acabas de una forma muy superior cuando confías en Dios y en sus formas. Tú estabas viviendo en una forma, quizás cuando no conocías a Dios, y luego Dios te sacia de tantas maneras. Tú estabas quizás en un momento de complicación a nivel de salud, y luego cuando ves la sanidad y salvación de Dios, estás de otra manera. Dios es un Dios de progreso. Pero para llegar a alcanzar y ver el progreso, puedes anotar esto en tu mente o con tu lápiz. Dicen que es mejor lápiz corto que mente larga, ¿no? O sea que a veces recordarlo. Pero recuerda esto, que para alcanzar el progreso has necesitado pasar por el proceso. Para alcanzar el progreso de Dios, has necesitado pasar por el proceso siguiendo sus indicaciones. Así que Dios sorprende y nos va a sorprender de una forma espectacular. Puedes pasarlas. ¿Sabéis? Reproducirse. Ahora tenemos grupos de vida. Hemos estado durante un mes orando fervientemente, pensando en cómo compartir del Evangelio, orando porque Dios, pues, si tiene en el corazón alguna fecha para multiplicar el grupo. Y realmente estamos enfocados en extender el reino. Y toma también esta frase, reproducirse, porque los grupos están diseñados para reproducirse, es una señal de madurez. Un matrimonio cuando se reproduce y tiene descendencia, un hijo, una hija, es porque ha alcanzado la madurez y el compromiso para buscar esa criatura. Si fueran
personas muy infantes pues no podrían. Reproducirse es una señal de madurez. Y por tanto, cuando un grupo crece, invita, se nutre, se mueve, crecerá de forma natural, porque Dios es un Dios de multiplicación. Y se reproducirá, porque es una señal de madurez. Vamos a acabar orando y me gustaría orar por tus panes y tus peces. Quizás estás pasando por una situación muy complicada y quizás necesitas pues la voz de Jesús que te diga algo, una palabra de aliento, o qué hacer o qué no hacer para sentir realmente el paso y la firmeza de Dios en tu vida. Y te voy a invitar que te pongas de pie, si te gustaría que oráramos por una situación que es compleja, una situación ahora de premura en algún sentido, judicial, física, económica, anímica, una desorientación a nivel social o de amistades. Voy a pedir que te pongas de pie porque queremos orar por ti. Y queremos orar para que Dios dé esa palabra. Quizás ya te sientes en un bucle que muchas veces pues, se ha repetido y ya no sabes. Bueno, da la oportunidad a Dios para que haga algo nuevo, porque Dios es un Dios de multiplicación. Así, si quieres ponerte de pie, simplemente solo lo único que vamos a hacer es pedir que alguien ore por ti y que te bendiga, quizás te dé una palabra que sientas del cielo, una palabra profética y que añada en ti la bendición necesaria.